Y si te dijera que hay ciudades en México tan tranquilas, que el evento más emocionante de la semana es cuando cambian el menú de la fonda de Doña Lupita. Tan seguras que los vecinos dejan las puertas abiertas sin miedo, con el clima perfecto, donde no necesitas ni el aire acondicionado ni la calefacción costosa. Los servicios médicos completos con los hospitales del IMSS y las clínicas privadas cobrando consultas de 300 pesos. Suena a promoción engañosa en medio del desierto, donde descubres que todos los servicios significan un pozo contaminado y la electricidad llega 3 días a la semana, ¿verdad? Pues no. Soy el viejo mexicano. Y estas ciudades existen. Tienen las poblaciones de 30,000 a 150,000 habitantes. Entonces son suficientemente grandes para los servicios urbanos completos, pero suficientemente pequeñas para mantener la tranquilidad del pueblo. Si quieres te explico todito sobre ellas, tanto ventajas como desventajas. Así que suscríbete y empecemos. Número 10. Comitán, Chiapas, la ciudad colonial donde 8,000 pesos te hacen rico. Empezamos con Comitán de Domínguez en Chiapas, la ciudad de 140,000 habitantes a 90 kilómetros de San Cristóbal de las Casas y 30 kilómetros de la frontera con Guatemala, siendo la ciudad colonial hermosa con la arquitectura preservada, las iglesias barrocas impresionantes y el ambiente tranquilo de provincia que rechazó exitosamente la modernización destructiva. Entonces caminas por el centro histórico sintiendo que viajaste 50 años al pasado cuando la vida transcurría sin la prisa urbana enfermiza. La tranquilidad de Comitán es legendaria entre los chiapanecos. La tasa de criminalidad es bajísima. La violencia relacionada con el crimen organizado es prácticamente inexistente, porque Comitán no está en las rutas de tráfico, entonces los grupos no disputan el territorio, y la población es conservadora tradicional. Entonces la vida nocturna es inexistente, pero tampoco hay el desmadre ni el ruido que arruina el sueño en las ciudades grandes. Caminas por las calles a las 9 de la noche sin ningún miedo. Conoces a tus vecinos por nombre porque la comunidad es cerrada donde todos se conocen. Y el ritmo de vida es tan relajado que el estrés urbano desaparece en semanas. Los precios en Comitán son ridículamente bajos, reflejando que Chiapas es el estado más barato de México. Las casas coloniales, completas de 2 recámaras con los patios interiores hermosos, en las colonias céntricas establecidas, cuestan entre 400,000 y 600,000 pesos. Precios que en Oaxaca ciudad pagarías por un terreno pequeño sin construcción. La renta de una casa modesta de 2 recámaras cuesta entre 3,000 y 4,500 pesos mensuales. Entonces con la pensión de 8,000 pesos, rentando gastas así: 3,500 de renta, 1,800 de comida, comprando en el mercado municipal donde los productos frescos locales son baratos, 400 de servicios de luz, agua y gas, porque el clima templado no requiere el aire acondicionado ni la calefacción, 150 de transporte usando las combis locales que cuestan 7 pesos el viaje, 200 de medicamentos genéricos para las enfermedades crónicas comunes y 200 de gastos varios. Total, 6,250 pesos, dejándote 1,750 pesos mensuales de sobrante para emergencias o gustos. Si compras la casa por 500,000 pesos eliminando la renta permanentemente, tu presupuesto mensual cae a 2,750 pesos, dejándote 5,250 pesos, sobrantes mensuales que es margen brutal, permitiendo viajar ocasionalmente, ayudar a los hijos o simplemente ahorrar construyendo el colchón financiero que en la ciudad cara es imposible acumular. Los servicios médicos en Comitán son completos para la ciudad de su tamaño. El Hospital General de Comitán tiene las especialidades básicas: medicina interna, cirugía general, ginecología. La clínica del IMSS atiende a los derechohabientes con las especialidades múltiples. Hay las clínicas privadas donde la consulta con el médico general cuesta 250 pesos y con los especialistas 400 pesos. Y las farmacias similares venden los medicamentos genéricos a los precios bajísimos.
Entonces, las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión se controlan con 20 pesos mensuales de medicamento. Para las especialidades complejas como la cardiología intervencionista o la oncología, necesitas viajar a Tuxtla Gutiérrez a 2 horas, pero para el control rutinario de las enfermedades crónicas, que la mayoría de los jubilados tienen, Comitán tiene la capacidad local adecuada. El clima de Comitán es templado fresco todo el año, con las temperaturas entre 12 y 23 grados centígrados. Los inviernos frescos que requieren el suéter por las mañanas, pero no la calefacción costosa. Y los veranos templados agradables sin el calor extremo, entonces es el clima perfecto para los jubilados que no toleran ni el frío extremo ni el calor sofocante. Llueve moderadamente de mayo a octubre, pero son las lluvias de tarde que refrescan, sin arruinar el día. El Internet en Comitán llegó con la fibra óptica de los proveedores múltiples, ofreciendo las velocidades de 50 a 100 megabits por segundo, suficientes para el uso doméstico, las videollamadas con los nietos y el entretenimiento streaming. Entonces la conectividad no es problema. La infraestructura urbana es completa con las calles pavimentadas, el alumbrado público funcionando, el agua potable municipal confiable, y el drenaje entonces no es el pueblo primitivo sino la ciudad funcional con todos los servicios. El único trade-off real de Comitán es el aislamiento relativo. Estás a 2 horas de Tuxtla Gutiérrez y 4 horas de la Ciudad de México en avión, más el traslado terrestre. Entonces, visitar a la familia con frecuencia es costoso. Número 9. Tehuacán, Puebla, el Valle de las Aguas. Donde tu pensión rinde triple. Tehuacán tiene 300,000 habitantes en el Valle de Puebla, siendo la ciudad famosa históricamente por las aguas minerales y los balnearios. Con la economía diversificada que incluye la industria textil, la avicultura y el comercio. Entonces esa es la ciudad funcional económicamente, sin depender de un solo sector que puede colapsar dejando a todos sin empleo. La tranquilidad de Tehuacán sorprende porque es la ciudad de 300,000 habitantes, entonces esperas el tráfico y el ruido. Pero la realidad es que Tehuacán mantiene el ritmo relajado de pueblo grande, no de metrópolis. La criminalidad es baja comparada con las ciudades vecinas como Puebla Capital o Oaxaca. Las calles son seguras para caminar de día y de noche en las colonias céntricas. Y el ambiente es conservador tradicional, donde la gente saluda a los desconocidos y los vecinos cuidan unos a otros. Entonces, la sensación de comunidad existe todavía. Los precios en Tehuacán son accesibles. Las casas de 2 recámaras en las colonias establecidas cuestan entre 450,000 y 700,000 pesos. Los departamentos en los edificios de 4 pisos sin elevador cuestan entre 300,000 y 500,000 pesos. Y la renta de una casa modesta cuesta entre 3,500 y 5,000 pesos mensuales. Comprando en el mercado municipal La Purísima, donde los agricultores locales venden directamente los productos frescos, tu presupuesto mensual de comida es 1,900 pesos para una persona comiendo bien con las verduras, las frutas, la carne y los productos lácteos locales. Con la pensión de 8,000 pesos, rentando una casa por 4,000 pesos, gastas así 4,000 de renta, 1,900 de comida, 550 de servicios, porque Tehuacán tiene el clima templado cálido. Entonces usas el ventilador ocasionalmente, pero no el aire acondicionado costoso. 200 de transporte en las combis y los taxis colectivos, 200 de medicamentos y 150 de gastos varios. Total, 7,000 pesos dejándote 1,000 pesos mensuales de margen. Si compras la casa por 550,000 pesos, usando los ahorros del retiro o vendiendo la propiedad en la ciudad cara, tu presupuesto mensual cae a 3,000 pesos, dejándote 5,000 pesos mensuales sobrantes que puedes usar para viajar, ayudar a los hijos o simplemente disfrutar los gustos que durante la vida laboral no podías pagar. Los servicios médicos en Tehuacán son excelentes para la ciudad de su tamaño. El Hospital General con las especialidades múltiples, la clínica del IMSS Grande atendiendo a los derechohabientes, el Hospital ISSCTE, los hospitales privados como el Hospital Tehuacán y el Hospital Guadalupe Victoria, cobrando consultas de especialidad por 500 pesos,
Y la infraestructura médica completa, entonces, los jubilados con las enfermedades crónicas pueden manejarlas localmente sin viajar a Puebla capital, excepto para los procedimientos muy especializados. La ubicación de Tehuacán es estratégica, estando a 2 horas de Puebla capital por la autopista. Entonces el acceso a los servicios especializados, los aeropuertos y los centros comerciales grandes es fácil cuando lo necesitas, pero vives en la tranquilidad de Tehuacán el resto del tiempo. Está a 4 horas de la Ciudad de México, entonces visitar a la familia es viable sin ser costoso. La comunidad de jubilados en Tehuacán incluye tanto los tehuacanenses que trabajaron fuera y regresaron para el retiro, como los foráneos que descubrieron la ciudad por recomendación. Entonces hay el sentido de comunidad entre los jubilados que se reúnen en los cafés tradicionales del centro, los balnearios de aguas termales donde la entrada cuesta 50 pesos, y las actividades culturales que el ayuntamiento organiza. Número 8. Tequisquiapan, Querétaro. El pueblo mágico, que los chilangos ricos ignoraron. Tequisquiapan tiene 40,000 habitantes, siendo el pueblo mágico en Querétaro a 1 hora de la capital del estado y 2 horas de la Ciudad de México, famoso por las aguas termales, la producción del vino y el queso, y la arquitectura colonial preservada que atrae a los turistas de fin de semana, pero que mantiene la tranquilidad durante la semana porque el turismo es de paso no residencial. Entonces no gentrificó completamente el pueblo. La tranquilidad de Tequisquiapan es real, a pesar de ser pueblo mágico, porque el desarrollo turístico se concentró en el centro histórico de 10 cuadras. Entonces las colonias residenciales periféricas donde viven los locales permanecen tranquilas sin el desmadre turístico. La seguridad es excelente porque Querétaro es uno de los estados más seguros de México, con la tasa de homicidios bajísima. Entonces caminas sin miedo. No hay los asaltos frecuentes, y la policía municipal es visible funcionando efectivamente. Los precios en Tequisquiapan son más altos que las opciones anteriores, pero todavía accesibles comparados con San Miguel de Allende, que está a 40 minutos, y donde la gentrificación por los estadounidenses arruinó el mercado inmobiliario. Las casas de 2 recámaras en las colonias periféricas cuestan entre 600,000 y 900,000 pesos. Los departamentos pequeños cuestan entre 500,000 y 700,000 pesos. Y la renta de una casa modesta cuesta entre 5,000 y 7,000 pesos mensuales. Es más caro que Comitán o Tehuacán, pero obtienes la ubicación en Querétaro con la seguridad incomparable y la proximidad a la Ciudad de México. Con la pensión de 8,000 pesos rentando, necesitas ajustar el presupuesto. 6,000 de renta por una casa pequeña pero decente. 2,000 de comida comprando en el mercado municipal donde los productos locales son accesibles, aunque los productos importados son caros. 600 de servicios porque el clima es templado. 200 de transporte. 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 9,200 pesos, entonces excedes la pensión por 1,200 pesos y necesitas reducir la renta a 5,000 pesos, aceptando la casa más modesta o tener los ingresos adicionales de 1,500 pesos mensuales. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. O sigue ignorando que el retiro digno en México es posible si eliges inteligentemente dónde vivir, rechazando las opciones sobrevaloradas que los medios promueven obsesivamente, mientras estas ciudades tranquilas, baratas, esperan a los jubilados que priorizan la calidad de vida sobre el prestigio social de decir que vives en el lugar importante que todos conocen. Si compras la casa por 750,000 pesos, tu presupuesto mensual cae a 3,200 pesos, dejándote 4,800 pesos sobrantes. Entonces, la compra de la propiedad transforma completamente la ecuación económica, haciendo a Tequisquiapan viable con la pensión de 8,000 pesos. Los servicios médicos en Tequisquiapan son básicos con la clínica de salud y las farmacias, pero la ciudad de Querétaro está a 1 hora con los hospitales de alta especialidad. Entonces, el acceso a la medicina de calidad es fácil. Para el control rutinario de las enfermedades crónicas, las clínicas privadas en Tequisquiapan cobran consultas de 300 pesos y los médicos generales son competentes. El clima de Tequisquiapan es templado semiárido con las temperaturas entre 12 y 28 grados centígrados.
los inviernos frescos y los veranos cálidos secos. Entonces ese es el clima cómodo sin los extremos. La altitud de 1900 metros crea el aire limpio con las noches frescas perfectas para dormir sin el aire acondicionado. El internet funciona excelentemente porque Tequisquiapan está en Querétaro, que tiene la infraestructura digital moderna. Entonces la fibra óptica ofrece las velocidades altas confiables. Número 7. Valladolid, Yucatán, la ciudad maya, donde el calor filtra a los débiles. Valladolid tiene 85,000 habitantes en Yucatán, a 40 minutos de Chichén Itzá y 2 horas de Mérida, siendo la ciudad colonial hermosa, con la arquitectura colorida, los cenotes espectaculares dentro y alrededor de la ciudad, y el ambiente tranquilo yucateco, donde la criminalidad es bajísima, porque Yucatán es el estado más seguro de México, con las tasas de violencia que rivalizan con Canadá. Entonces el miedo constante que caracteriza a las ciudades de otros estados aquí no existe. La tranquilidad de Valladolid es absoluta. Caminas a cualquier hora sin ningún miedo. Dejas la bicicleta sin candado en la calle y está ahí cuando regresas. Y los vecinos se conocen saludándose por nombre, entonces la comunidad es fuerte. El ritmo de vida es lento deliberadamente porque el calor yucateco de 35 grados centígrados obliga a moverse despacio. Entonces la prisa urbana es físicamente imposible de mantener. Los precios en Valladolid son accesibles, aunque están subiendo por el turismo. Las casas coloniales de 2 recámaras restauradas en el centro histórico cuestan entre 800,000 y 1,200,000 pesos. Las casas sin restaurar que necesitan el trabajo cuestan entre 400,000 y 600,000 pesos. Y en las colonias periféricas, las casas modestas cuestan entre 350,000 y 550,000 pesos. La renta de una casa pequeña cuesta entre 4,500 y 6,500 pesos mensuales. Con la pensión de 8,000 pesos, rentando por 5,000 pesos, gastas así: 5,000 de renta, 2,000 de comida, porque Yucatán tiene la comida local barata y deliciosa, con los mercados vendiendo las verduras, las frutas y la carne a precios bajísimos. 700 de servicios, porque el calor requiere el ventilador constante o el aire acondicionado, que sube la cuenta de luz a 500 pesos mensuales. 180 de transporte en las combis, que cuestan 9 pesos, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 8,280 pesos. Entonces excedes la pensión por 280 y necesitas ajustar rentando más barato por 4,000 pesos o tener los ingresos adicionales mínimos. Si compras la casa por 450,000 pesos en las colonias periféricas, tu presupuesto mensual cae a 3,280 pesos, dejándote 4,720 pesos sobrantes. Entonces, la propiedad hace a Valladolid completamente viable. Los servicios médicos en Valladolid son buenos. El Hospital General con las especialidades básicas, la clínica del IMSS, el Hospital Privado San Cristóbal cobrando consultas de especialidad por 500 pesos, y Mérida a 2 horas para los tratamientos complejos. Entonces el acceso médico es adecuado para el jubilado con las enfermedades crónicas manejables. El clima de Valladolid es el factor decisivo. Es calor tropical intenso, con las temperaturas entre 25 y 38 grados centígrados todo el año, la humedad alta y el calor sofocante de abril a agosto. Entonces, requieres tolerar genuinamente el calor extremo. El ventilador es insuficiente para muchas personas. Entonces el aire acondicionado es necesario, subiendo los costos de electricidad. Si no toleras el calor, Valladolid no es opción, independientemente del precio o la seguridad. Número 6. Tlaxcala capital, el estado que no existe. Con los precios del pasado, Tlaxcala tiene 90,000 habitantes, siendo la capital del estado más pequeño de México, que nacionalmente es el chiste recurrente de que no existe, precisamente porque nunca desarrolló la identidad económica fuerte. Entonces permanece ignorado, manteniendo los precios bajos y la tranquilidad de ciudad que la modernidad olvidó. La tranquilidad de Tlaxcala es extrema para una capital estatal. El tráfico es mínimo. La contaminación es inexistente. La criminalidad es bajísima. Y el ritmo de vida es tan relajado que parece pueblo grande, no ciudad.
Caminas por el centro histórico con los portales coloniales, las iglesias barrocas y la plaza principal donde los tlaxcaltecas se sientan en las bancas, conversando sin prisa, disfrutando la tarde sin la ansiedad urbana destructiva. Los precios en Tlaxcala son ridículamente bajos. Las casas de 2 recámaras en las colonias céntricas cuestan entre 350,000 y 550,000 pesos. Los departamentos en los edificios pequeños cuestan entre 250,000 y 400,000 pesos. Y la renta de una casa modesta cuesta entre 3,000 y 4,500 pesos mensuales. Son los precios de hace 20 años, que en las ciudades modernas desaparecieron bajo la especulación, pero que en Tlaxcala persisten porque nadie quiere comprar ahí. Entonces la oferta supera la demanda, manteniendo los precios en el suelo. Con la pensión de 8,000 pesos, rentando por 3,500 pesos, gastas así 3,500 de renta, 1,800 de comida en los mercados donde los productos son baratos, 500 de servicios porque el clima templado no requiere la climatización, 150 de transporte en las combis, 200 de medicamentos y 150 de gastos varios. Total, 6,300 pesos, dejándote 1,700 pesos mensuales de margen. Si compras la casa por 400,000 pesos, tu presupuesto mensual cae a 2,800 pesos, dejándote 5,200 pesos sobrantes mensuales, que es margen enorme, permitiendo vivir con la holgura que en las ciudades caras es imposible con la misma pensión. Los servicios médicos en Tlaxcala son completos para la ciudad de su tamaño. El Hospital General del Estado con las especialidades múltiples, la clínica del IMSS, el Hospital ISTO, los hospitales privados pequeños cobrando consultas de especialidad por 400 pesos. Y Puebla a 40 minutos para los tratamientos especializados, entonces el acceso médico es adecuado. El clima de Tlaxcala es templado con las temperaturas entre 8 y 22 grados centígrados. Los inviernos fríos que requieren el suéter y la chamarra, pero no la calefacción costosa. Y los veranos templados agradables, entonces ese es el clima cómodo sin los extremos. El internet funciona bien con la fibra óptica de los proveedores múltiples. Entonces, la conectividad es confiable para el uso doméstico. El trade-off de Tlaxcala es que es la ciudad aburrida sin los atractivos turísticos, sin la vida cultural vibrante. Y sin el prestigio social, entonces es para el jubilado que genuinamente prioriza la tranquilidad y el costo de vida bajo sobre el entretenimiento y el estatus. Número 5. Atlixco, Puebla, el Jardín de México, donde florece el retiro perfecto. Atlixco tiene 130,000 habitantes en el Valle de Puebla, siendo el pueblo mágico famoso por la producción de las flores, el clima perfecto todo el año, y la vista espectacular del volcán Popocatépetl dominando el horizonte. Entonces es uno de los lugares más hermosos de México, que permanece accesible porque el turismo es modesto, no masivo. La tranquilidad de Atlixco es real, la criminalidad es baja, las calles son seguras, y el ambiente es conservador tradicional donde la comunidad es fuerte. El ritmo de vida es relajado con la economía basada en la floricultura y la agricultura. Entonces no hay la prisa urbana destructiva. Caminas por el centro histórico con los portales, el zócalo arbolado y las iglesias coloniales, disfrutando la paz que en las ciudades grandes desapareció completamente. Los precios en Atlixco son accesibles. Las casas de 2 recámaras en las colonias establecidas cuestan entre 500,000 y 750,000 pesos. Los departamentos pequeños cuestan entre 350,000 y 500,000 pesos. Y la renta de una casa modesta cuesta entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales. Con la pensión de 8,000 pesos, rentando por 4,500 pesos, gastas así 4,500 de renta, 1,900 de comida en los mercados, con los productos frescos locales baratos, 450 de servicios porque el clima es perfecto sin requerir la climatización, 200 de transporte, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total,
7,450 pesos, dejándote 550 pesos mensuales de margen ajustado. Si compras la casa por 600,000 pesos, tu presupuesto mensual cae a 3,050 pesos, dejándote 4,950 pesos sobrantes. Entonces, la propiedad hace a Atlixco completamente viable con el margen cómodo. Los servicios médicos en Atlixco son buenos. El Hospital General con las especialidades básicas, las clínicas privadas múltiples y Puebla Capital a 40 minutos para los tratamientos especializados, entonces el acceso médico es adecuado. El clima de Atlixco es perfecto todo el año, con las temperaturas entre 15 y 28 grados centígrados. Las mañanas frescas, las tardes templadas y las noches agradables, entonces no requieres ni el aire acondicionado ni la calefacción, siendo el clima ideal para el jubilado que los extremos afectan la salud. El internet funciona bien con la fibra óptica disponible, entonces la conectividad es confiable. La ubicación de Atlixco, estando a 40 minutos de Puebla, es perfecta, porque tienes el acceso fácil a los servicios especializados, el aeropuerto y los centros comerciales cuando los necesitas, pero vives en la tranquilidad de Atlixco, con la vista del Popocatépetl, recordándote diariamente la belleza natural que la vida urbana eliminó completamente. La comunidad de jubilados en Atlixco incluye los atlixquenses que trabajaron en Puebla o la Ciudad de México y regresaron para el retiro, los foráneos que descubrieron Atlixco visitando y decidieron quedarse, y algunos extranjeros que eligieron Atlixco sobre destinos más caros. Hay las actividades culturales múltiples, el Festival de las Flores anual y el sentido de comunidad, entonces la integración social es fácil. Número 4. Colima. Colima, la capital tranquila, que México olvidó. Completamente. Colima tiene 150,000 habitantes, siendo la capital del estado pequeño de Colima, que nacionalmente es invisible porque nunca tuvo la importancia económica ni política, entonces permanece ignorado, manteniendo la tranquilidad y los precios accesibles, mientras ciudades vecinas como Guadalajara colapsaron bajo el peso del crecimiento descontrolado. La tranquilidad de Colima es absoluta. Es la capital estatal más tranquila de México, con el tráfico mínimo, la contaminación inexistente y la criminalidad bajísima. La seguridad es excelente, entonces caminas sin miedo a cualquier hora. El ritmo de vida es tan relajado que los colimenses bromean que viven en el pueblo grande, no en la ciudad. Los precios en Colima son moderados. Las casas de 2 recámaras cuestan entre 500,000 y 800,000 pesos. Los departamentos cuestan entre 400,000 y 600,000 pesos. Y la renta cuesta entre 4,500 y 6,500 pesos mensuales. Con la pensión de 8,000 pesos rentando por 5,000 pesos, gastas así: 5,000 de renta, 2,100 de comida, 600 de servicios, porque el clima cálido requiere el ventilador o el aire acondicionado ocasional, 250 de transporte, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 8,350 pesos. Entonces excedes la pensión por 350 y necesitas ajustar rentando más barato o tener los ingresos adicionales mínimos. Si compras la casa por 650,000 pesos, tu presupuesto mensual cae a 3,150 pesos, dejándote 4,850 pesos sobrantes. Entonces, la propiedad transforma la ecuación completamente. Los servicios médicos en Colima son excelentes. El Hospital Regional Universitario con las especialidades múltiples, los hospitales privados modernos y la infraestructura médica de calidad. Entonces, el acceso médico es superior a ciudades más grandes. El clima de Colima es tropical cálido, con las temperaturas entre 24 y 33 grados centígrados todo el año. Entonces es calor constante que requieres tolerar, pero la humedad es moderada, no opresiva. El internet funciona excelentemente con la fibra óptica de alta velocidad, entonces la conectividad es superior. La ubicación de Colima, estando a 40 minutos de Manzanillo en la costa del Pacífico, es perfecta porque tienes el acceso fácil a las playas. Cuando quieres el mar, pero vives en Colima con el clima menos extremo y la tranquilidad que Manzanillo perdió con el desarrollo portuario.
La comunidad de jubilados en Colima es pequeña, pero creciendo con los mexicanos de Guadalajara, principalmente que buscan la tranquilidad sin alejarse demasiado geográficamente. Número 3. Tepoztlán, Morelos, el pueblo mágico místico, donde los hippies envejecieron. Bien, Tepoztlán tiene 18,000 habitantes en Morelos, siendo el pueblo mágico, famoso por el Tepozteco, la pirámide en la cima de la montaña, la energía mística que atrae a los New Age y el ambiente bohemio relajado que creó la comunidad diversa de artistas, escritores y buscadores espirituales que envejecieron ahí. Entonces ese es el pueblo donde el retiro no es solo descansar, sino explorar la espiritualidad, el arte y la filosofía alternativa. La tranquilidad de Tepoztlán es relativa porque los fines de semana los chilangos invaden el pueblo buscando la escapada. Entonces hay el desmadre turístico, pero entre semana el pueblo recupera la tranquilidad, siendo el lugar perfecto para el jubilado que tolera el turismo de fin de semana a cambio de vivir en uno de los lugares más hermosos, culturalmente ricos de México. Los precios en Tepoztlán son altos, porque la gentrificación ya llegó con los extranjeros y los chilangos ricos comprando las propiedades. Entonces las casas cuestan entre 1 millón y 3 millones de pesos, dependiendo de la ubicación y el tamaño. La renta cuesta entre 6,000 y 12,000 pesos mensuales, entonces con la pensión de 8,000 pesos rentar es imposible sin los ingresos adicionales. Tepoztlán solo funciona para el jubilado que compró la casa antes de la gentrificación, heredó la propiedad o tiene los ahorros suficientes para comprar eliminando la renta. Entonces tu presupuesto mensual con la casa propia es 2,300 de comida, porque Tepoztlán es caro por el turismo, 600 de servicios, 300 de transporte, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 3,600 pesos, dejándote 4,400 pesos sobrantes si tienes la casa propia. Los servicios médicos en Tepoztlán son básicos. Entonces dependes de Cuernavaca a 40 minutos para el hospital y las especialidades. El clima de Tepoztlán es templado cálido perfecto, con las temperaturas entre 18 y 30 grados centígrados. El internet funciona bien con la fibra óptica, entonces la conectividad es confiable. La comunidad de jubilados en Tepoztlán es única. Artistas que vivieron ahí décadas, escritores terminando las novelas, yogis enseñando las clases, y buscadores espirituales explorando las tradiciones. Entonces es la comunidad intelectual estimulante. Si buscas las conversaciones profundas, no solo el dominó en el parque. El trade-off de Tepoztlán es el precio alto que requiere la propiedad propia para ser viable. Entonces no es opción para el jubilado con solo la pensión sin los ahorros. Número 2. Zacatecas capital, la ciudad de plata, donde tu pensión brilla. Zacatecas tiene 150,000 habitantes, siendo la capital del estado, con el centro histórico, patrimonio de la humanidad, la arquitectura colonial espectacular de cantera rosa, y el ambiente cultural rico con los museos, los teatros y los festivales. Entonces es la ciudad hermosa que ofrece la vida cultural sin el costo prohibitivo de las ciudades grandes. La tranquilidad de Zacatecas es buena en la capital, aunque el estado tiene las zonas con la violencia, entonces necesitas vivir específicamente en la ciudad de Zacatecas, evitando los municipios problemáticos como Fresnillo. En la capital la criminalidad es moderada, no alta. Caminas relativamente seguro en las colonias céntricas y la vida transcurre normalmente. Los precios en Zacatecas son accesibles. Las casas de 2 recámaras cuestan entre 450,000 y 700,000 pesos. Los departamentos cuestan entre 350,000 y 550,000 pesos. Y la renta cuesta entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales. Con la pensión de 8,000 pesos rentando por 4,500 pesos, gastas así: 4,500 de renta, 2,000 de comida, 500 de servicios porque el clima templado de montaña no requiere la climatización extrema, 200 de transporte, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 7,600 pesos, dejándote 400 pesos mensuales de margen ajustado. Si compras la casa por 550,000 pesos,
Tu presupuesto mensual cae a 3,100 pesos, dejándote 4,900 pesos sobrantes. Entonces, la propiedad hace a Zacatecas completamente viable. Los servicios médicos en Zacatecas son buenos. El Hospital General con las especialidades, los hospitales privados y la infraestructura médica adecuada para la capital estatal. El clima de Zacatecas es templado fresco de montaña, con las temperaturas entre 8 y 25 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas. Y los veranos templados, entonces requieres tolerar el frío, pero no es extremo. El internet funciona bien con la fibra óptica. Entonces, la conectividad es confiable. La comunidad de jubilados en Zacatecas incluye los zacatecanos que vivieron en los Estados Unidos décadas y regresaron para el retiro con las pensiones americanas que en Zacatecas rinden muchísimo, y los mexicanos de otras partes que descubrieron la belleza arquitectónica y el costo de vida bajo. Número 1. Oaxaca capital, colonias periféricas. El paraíso cultural que todavía tiene las zonas baratas. Y llegamos al número 1. Oaxaca de Juárez tiene 250,000 habitantes en el área urbana, siendo la capital cultural de México con la riqueza arqueológica, la gastronomía mundialmente reconocida, la diversidad cultural con las 16 etnias indígenas y el ambiente cosmopolita que atrae a los viajeros de todo el mundo. Entonces esa es la ciudad donde el retiro no es aburrirse, sino sumergirse en la cultura, el arte y la gastronomía, viviendo en uno de los lugares más interesantes de México. La clave es evitar el centro histórico gentrificado donde los precios son absurdos por los extranjeros y enfocarse en las colonias periféricas como Xochimilco, Reforma o Volcanes, donde los oaxaqueños viven y los precios son accesibles, manteniendo el acceso fácil al centro en 15 minutos de combi. La tranquilidad de Oaxaca es buena con la criminalidad moderada, la seguridad razonable en las colonias periféricas y el ambiente relajado donde el ritmo de vida es lento deliberadamente. Entonces, aunque es ciudad de 250,000, no tiene el estrés de las metrópolis. Los precios en las colonias periféricas son accesibles. Las casas de 2 recámaras cuestan entre 500,000 y 800,000 pesos. Los departamentos cuestan entre 400,000 y 600,000 pesos. Y la renta cuesta entre 4,500 y 6,500 pesos mensuales. Con la pensión de 8,000 pesos, rentando por 5,000 pesos, gastas así: 5,000 de renta, 2,000 de comida comprando en los mercados periféricos, no en el centro turístico, 500 de servicios, 180 de transporte en las combis que cuestan 9 pesos, 200 de medicamentos y 200 de gastos varios. Total, 8,080 pesos. Entonces apenas cabes en el presupuesto con 20 pesos de margen. Si compras la casa por 650,000 pesos, tu presupuesto mensual cae a 3,080 pesos, dejándote 4,920 pesos sobrantes. Entonces la propiedad hace a Oaxaca completamente viable. Los servicios médicos en Oaxaca son buenos. El Hospital General con las especialidades, los hospitales privados múltiples y la infraestructura médica adecuada. El clima de Oaxaca es templado, con las temperaturas entre 15 y 30 grados centígrados, agradable todo el año, sin los extremos. El internet funciona bien con la fibra óptica, entonces la conectividad es confiable. Dale like si aprendiste que el retiro digno es posible rechazando las opciones sobrevaloradas. Nos vemos, compa, y que tu retiro sea en la paz que trabajaste toda la vida para merecer.